Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este pasaje es a modo de introducción al pasaje que en realidad vamos a tratar, y está relacionado con este pasaje que Santiago cita como Elías como un hombre de oración. Y el pasaje que vamos a tratar de desarrollar es primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 18. Y allí vamos a poder ver cómo uno de los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento atravesó un tiempo de temor y desaliento, y cómo Dios trabajó en su vida para restaurarlo. Leemos entonces capítulo 19, versículo 1 al 18. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, y ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Oramos una vez más. Señor, te ruego que al exponer tu palabra puedas sacar cualquier impedimento que haga que no pueda ser abierta
y expuesta como tú quieres, Señor, que no hable el hombre, que hable tu Espíritu, Señor, te rogamos que hables a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús, amén. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿No? Porque es un pasaje donde comienza a narrar una historia, pero no sabemos el contexto que está refiriéndose. Muchos conocemos la historia, pero vamos a hacer un breve repaso de por qué Elías llega a esta situación. Sabemos que él fue un profeta que estaba en el reino del norte, y para esta época ya el reino de Israel se había dividido en el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Precisamente en el reino del norte estaban como reyes Acab y su esposa Jezabel. Leemos en el capítulo 16, versículos 30, 33, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces sabemos en un primer momento que los reyes que estaban gobernando el reino del norte eran Acab y Jezabel, y que estos reyes eran unos reyes idólatras. Estaban conduciendo al pueblo al pecado, a la idolatría. Lo segundo que podemos ver es que su misión como profeta era anunciar el consejo de Dios, hablar de parte de Dios al pueblo y llamar al pueblo a un arrepentimiento, ya que esta era la misión principal y era la única manera de que se pudiera producir un avivamiento espiritual dentro del pueblo de Israel. Y lo vemos entonces en el capítulo 17, versículo 1, que comienza su ministerio así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, que era lo que habíamos leído en Santiago, capítulo 5, cuando habla de Elías como un hombre de oración. Entonces Elías comienza su ministerio denunciando el pecado del pueblo. Ahora, Elías no estaba haciendo otra cosa que lo que el pueblo ya debería saber. No se trataba de un mensaje nuevo. Lo que estaba sucediendo, la predicción de la sequía, ya el Señor se lo había dado a través de Moisés. Ya había dado esta recomendación en Deuteronomio capítulo 11, versículo 16, dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvias, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. No estaba sucediendo nada más que lo que Dios ya había anunciado a través de la ley, a través de Moisés. Y vemos que el pueblo reacio le da la espalda a Dios, y ahora estaba ocurriendo esa predicción. En el capítulo 18 podemos ver que Elías convoca al pueblo y trata de hacerlo reaccionar frente a lo que ya estaba ocurriendo, que era esta sequía. Y dice, cuando Acab, en el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías
Y todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vemos cómo confronta su corazón y los convoca y les dice: bueno, ¿qué van a hacer? Parecía la situación cuando Josué en capítulo 24 también convoca al pueblo y dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿ustedes qué van a hacer? Siempre se repetía lo mismo. Versículo 36 al 39 dice: cuando llegó la hora, porque él dice, bueno, vamos a resolverlo, ya más o menos creo que todos conocemos la historia, pero si alguno está escuchando y no conoce, lo invito a que pueda leer en el primer libro de Reyes, capítulo 18, todo el contexto. Pero al convocarlo y hacen los altares, los profetas de Baal se empiezan a lastimar porque no llega el fuego. Vemos todo el pasaje, y en el versículo 36 y 39 al 39 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías predice la lluvia. Viene la lluvia. En el versículo 45 y 46 dice: y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Un pantallazo general hemos visto, pero es importante para llegar a la situación por la que estaba atravesando Elías en el capítulo 19, que es el tema que nos convoca. Lo que podemos inferir rápidamente es que Elías estaba en la cúspide de su ministerio. En el capítulo 18 vimos cómo él clamó, quedó demostrado quién era el Dios verdadero, que Jehová era el Dios. Él quedó expuesto como un ministro de Dios que había sido enviado por él. El pueblo reconoció que Jehová era Dios, y después de 3 años y medio sin lluvia, él oró y la lluvia llegó. Podríamos decir que él estaba en la cúspide de su ministerio. Pero, ¿qué es lo que pasó? En el capítulo 19 nos encontramos que él está huyendo para salvar su vida. Y no pasó 5 meses, 6 meses, 1 año desde aquella cúspide en la que se encontraba a él estar huyendo para salvar su vida. Había pasado tan solamente 1 día. ¿Cómo pudo pasar tan rápidamente de un estado de victoria espiritual a un desaliento profundo? Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta noche, en este mensaje. El título que le he puesto es Alentados tiernamente por Dios. Vamos a ver en este pasaje algunas causas del desaliento. ¿Por qué Elías cambió tan rápidamente su forma de pensar y de ver el ministerio? Versículos 45 y 46 que acabamos de leer dicen que él salió corriendo. Dice: la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Aproximadamente dice que corrió 30 kilómetros, o sea, desde el Monte Carmelo a Jezreel, que era la ciudad donde vivían, digamos, la casa de verano que tenían los reyes. Había 30 kilómetros. Y no solamente corrió 30 kilómetros, no en una pista como se corre hoy, sino a campo traviesa.
Y no solamente por el medio del campo, sino que con lluvia. 30 kilómetros corriendo por lluvia. Y vemos en esta primer causa de desaliento puede llegar a haber sido los esfuerzos innecesarios. Esfuerzos innecesarios. Era costumbre que en el cercano Oriente los reyes tuviera corredores delante de sus carrozas. Y yo pensaba que alguien vaya corriendo delante de un rey y me lo imaginaba como hoy día, vieron que cada uno de los políticos tiene sus aplaudidores que se sientan en los primeros bancos y cada cosa que dicen aplauden como apoyando a lo que el político está diciendo. Bueno, algo similar para asociarlo en nuestros tiempos era lo que estaba haciendo Elías. De esta manera él estaba mostrando sumisión al rey, había quedado demostrado quién era Dios, que Acabe estaba en pecado, pero sin embargo él se sometía a quien estaba como autoridad en ese momento. Ahora muchos comentaristas consideran que esta carrera fue innecesaria, ya que debe haber agotado en sobremanera al profeta. Una carrera de 30 kilómetros para alguien que no era un atleta debe haber sido desgastadora. Todos aquellos que de un momento a otro hemos querido poner nuestro cuerpo en condiciones, sabemos que la gimnasia no se puede hacer 145 abdominales el primer día, todos seguidos. No se puede hacer una maratón sin haber entrenado. No se puede hacer el cruce del Río de la Plata nadando si nunca se nadó antes, porque al día siguiente el cuerpo pasa factura. Sabrán lo que es hacer abdominales sin tener la práctica necesaria. Ahora vemos que en esta carrera, tal vez innecesaria, puede ilustrarnos las veces que nos encontramos involucrados en actividades que no nos llevan a ningún lado. Muchas veces podemos ser como Elías a través de esta carrera que no tuvo un sentido. Muchas veces gastamos tiempo, fuerzas y recursos en cosas improductivas para la obra de Dios. Hacemos las cosas porque tienen que hacerse. ¿Quién las va a hacer? Si yo no las hago, ¿quién se va a ocupar? Pero ¿dónde está nuestro corazón cuando servimos a Dios de esta manera? Cuando servimos de esta manera muchas veces nos agotamos, ya que perdemos de vista a quién estamos sirviendo. Una segunda causa que puede haber provocado el desaliento en Elías la encontramos en el versículo 1 y 2 del capítulo 19, que dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En el Monte Carmelo el obrar de Dios se había manifestado de una manera extraordinaria. Vimos cómo descendió fuego del cielo, quemó el altar, quemó los becerros, quemó las piedras, la zanja, el agua. Había quedado manifestado de una manera visible el poder de Dios. Pero ahora en el valle, cuando estaban en Jezreel, nada había ocurrido. Tal vez Elías estaba esperando que cuando Acab llegara a Jezabel y le contara lo sucedido, cómo Dios se había manifestado, Jezabel hubiera cambiado su manera de ser, pero nada de eso ocurrió. Elías tal vez estaba decepcionado, porque ¿cómo no ocurría nada especial, algo visible en contra de esta mujer? Era la principal promotora del culto idolátrico en Israel. ¿Y cómo Dios no hace nada? Algo visible, ¿por qué no pasa? Tal vez Elías estaba decepcionado porque Dios no estaba obrando como él quería. Muy por el contrario, lo único que consiguió con todo esto fue una amenaza de muerte. Jezabel dice que lo quería matar. Y en nuestros días el desaliento también puede venir porque tal vez estamos esperando que Dios haga las cosas a nuestra manera. Tal vez estamos esperando
algo especial y Él ya nos está hablando, ya nos está mostrando su voluntad, pero nosotros queremos que se haga de otra forma. Otro de las causales de desaliento en Elías fueron los temores infundados. Temores infundados. Versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. La Nueva Traducción Viviente dice en este versículo: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Aquel hombre valiente que enfrentó con sarcasmo a los profetas de Baal, que les decía: griten más fuerte, tal vez no lo escuche, tal vez se fue a comer, tal vez está durmiendo la siesta. Se enfrentó al pecado del pueblo, se enfrentó a Acab. Hoy estaba mirando las circunstancias, ese hombre de fe retiró sus ojos del Señor y se convierte en un hombre temeroso. Quitó la vista de Dios y la puso en las circunstancias. Vio a Jezabel y no miró al Señor. Escuchó las amenazas de esta mujer y se olvidó de esperar en las promesas del Dios al cual servía. Ya no estaba dispuesto a arriesgar su vida por la gloria de Dios. A lo único que atinó fue a escaparse corriendo para salvar su vida, para salvar por sus medios su vida. Ahora, no podemos negar que muchas veces también las circunstancias que nos tocan vivir, los tiempos que vivimos hoy como país también pueden desalentarnos, pueden atemorizarnos, pero lo que no debemos y no podemos reaccionar como aquellos que no tienen esperanza. No podemos reaccionar como aquellos que no han creído. No podemos dejar de ver que Dios es soberano. No podemos dejar de ver que Él está en control de todo lo que le acontece a sus hijos. Hermanos, el mayor problema que teníamos ya fue resuelto. El mayor problema que teníamos era que estábamos enemistados con Dios. El pecado nos separaba de Él. Y Jesús en la cruz hizo la obra para acercarnos al Padre. Entonces, ¿qué más puede turbar nuestros corazones? ¿Qué más puede provocar angustia en nuestros corazones? Ahora, yo no sé, creo que todos hemos escuchado, pero puede ser que haya alguien que no ha arreglado sus cuentas con Dios, que no ha acudido a la cruz de Cristo en arrepentimiento, confesando sus pecados. Y esta noche te tengo que decir que si esto no ocurrió, tu mayor causa de desaliento está sin resolver. Tu mayor causa de desaliento está sin resolver. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? En esta noche es tiempo de salvación, tiempo de acudir a la cruz de Cristo para perdón de pecados. Vamos a ver también que aparte de las causas de desaliento, en este pasaje podemos ver las consecuencias del desaliento. ¿Qué hizo Elías? Abandonó el ministerio. Capítulo 19, versículo 3, la segunda parte dice: se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Se fue de Jezreel a Judá. Jezreel estaba en el norte, no trajo un mapa, pero ubiquemos, Israel estaba en el norte, y se fue hacia el reino de Judá, donde ya Acab no lo iba a acosar, o Jezabel no llegaría para matarlo. Se fue 160 kilómetros hacia el sur. Dejó de servir. Él servía como profeta en el reino del norte. Luego deja a su criado en Berseba y él hace un camino un poco más largo de un día
hasta llegar al desierto. Sin embargo, su ministerio como profeta, habíamos dicho que era anunciar el consejo de Dios, hablar de parte de Dios al pueblo. Habíamos dicho que en el Monte Carmelo había un pequeño despertar. Esto había sucedido un día atrás, pero había habido un pequeño despertar del pueblo. Se había dado cuenta que estaban haciendo las cosas mal. Y yo pienso, tal vez el lugar donde tenía que estar Elías era con el pueblo, anunciando lo que Dios quería que ellos corrigieran. Hoy podríamos decir, discipulando a los recién convertidos. Pero él, ¿dónde se encontraba? Huyendo porque lo querían matar. Elías no estaba siendo el profeta Elías, estaba simplemente siendo un hombre más. El ministerio de Elías fue descuidado. Él lo abandonó y se aisló en el desierto. No solamente se aisló, no solamente abandonó el ministerio, sino que también se quedó solo. Por propia voluntad, dejó a su compañero, a su siervo, y huyó solitario por el desierto. Y eso también nos hace pensar, o me hace pensar, que él tal vez perdió de vista a su confidente, con quien le contaba sus luchas, sus pruebas, su compañía, con quien llevaba adelante el ministerio profético. Ahora, sus luchas fueron grandes y se quedó solamente sin compañía y con sus pensamientos. Enroscándose en sus pensamientos, Elías quedó solo caminando un día por el desierto. Y hermanos, esto nos hace pensar cuán peligroso es esto, cuán peligroso es aislarnos de los hermanos. No importa la circunstancia por la que pasemos, busquemos compañía de hermanos maduros en la fe, que nos sostengan en oración, que nos aconsejen, que vean las cosas desde afuera y las puedan ver por ahí con más claridad. Quedarnos en solitario solo agrava la situación. El desaliento puede conducir a hacer oraciones necias. El versículo 4 lo acabamos de leer, que dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Seguramente Elías venía de un largo viaje, venía sin alimento, venía desgastado de la carrera que había hecho un día anterior, y su mente no estaba funcionando en plenitud. Estaba agotado, estaba en debilidad física, y esto tuvo también repercusión en su actitud mental y en la vida en general. Ahora fíjense que esto es la oración que él hace, quítame la vida, fue producto de este cansancio, pero a la vez fue algo incongruente, porque leímos que él estaba huyendo porque Jezabel lo quería matar. Entonces él quería vivir, pero ahora le dice a Dios: quítame la vida. Vemos cómo el desaliento lo llevó a hacer una oración necia y contraria a la voluntad de Dios. Ojo con lo que pedimos cuando nos encontramos en situaciones adversas, cuando tal vez estamos desalentados, porque muchas veces no estamos en un sano juicio para pedir cosas a Dios que después seguramente nos arrepentiremos. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo obra Dios, en tercer punto, cómo obra Dios en medio del desaliento del creyente? Bueno, en primer lugar, vemos que muestra su compañía. Él le muestra la compañía a Elías. En el versículo 7 dice, el 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come.
El 6 dice, entonces él miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Lo que hace Dios, trabaja con el corazón de Elías. Y no nos muestra un Dios que está airado. No muestra a Dios diciéndole, pero ¿cómo puede ser que no entiendas? ¿No viste lo que hice en el Monte Carmelo? ¿No viste cómo actué, cómo obré, cómo confirmé tu ministerio? Nada de eso ocurrió, sino que tiernamente se acerca, no pierde la vista de su profeta que era fugitivo y lo busca, y lo primero que hace el ángel es darle alimento, dejarlo dormir, le da comida, descanso, pero sin embargo no lo saca de la crisis por la que estaba atravesando, sino que permite que Elías termine de vivir esa crisis en la cual estaba viviendo. Al parecer Elías ya había resuelto en su corazón huir al monte Horeb, al monte de Dios. Dios no se lo había pedido. En ningún lugar dice, vete a este lugar. Pero en el versículo 7, la segunda parte dice, levántate y come porque largo camino te resta. Dios no se lo había pedido, pero lo deja que haga 320 kilómetros en un viaje que no le había encomendado. Muchas veces Dios nos deja que caminemos, que sigamos nuestros planes, solo para mostrarnos a la larga que el mejor plan, el mejor camino que pueda haber para cada uno de sus hijos es el que Él ha trazado. Versículos 8 y 9 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y en el Monte Carmelo pudimos ver un Elías como líder, como un gran líder que se había levantado. Pero en el Monte Horeb podemos ver un Elías débil, cansado, equivocado y con necesidad de ser restaurado. Dios dejó que Elías huyera, que se aislara, que abandonara el ministerio, dejó que sus pensamientos fluyeran. Tuvo 40 días para reflexionar, desde que huye desde el desierto hasta llegar al Monte Horeb, 40 días reflexionando, y vemos que se llega a la cueva, y cuando todo está más calmo, cuando ya él pudo bajar los decibeles con los que venía de su carrera, de su escapar, y le habla como un amigo. Dice el Señor que le habla y le dice, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá, Elías? Ahora vemos la respuesta de él, que dice, he tenido, el versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Vemos en esta respuesta que él seguía todavía en un proceso de desaliento, que no había salido del todo de ese pozo en el que había caído. Él seguía ignorando lo que Dios había hecho. Su temor era que el mal había triunfado, que Jezabel había triunfado y que Dios no había obrado como él esperaba. Sin embargo, lo vemos en el versículo 11, que Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte. Entonces lo otro que Dios hace en el medio del desaliento de Elías es desenfocarlo del problema. Él estaba enroscado, podríamos decir hoy, en el problema que él tenía y no podía salir de esa situación. Para Elías, la cueva significó un lugar de escape, significó tristeza, significó aislamiento y desaliento.
el Señor le ordena: sal de la cueva. Porque Dios quiere desenfocarlo para que él pueda obrar y manifestarse. Encerrado en sus pensamientos, no podía escuchar a Dios. Le ordenó salir para que pudiera ver su obrar. Pasó un viento, un terremoto y un fuego consumidor, pero Jehová no estaba allí. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Dice una traducción que es una terminología difícil de traducir, pero algunos comentaristas dicen que es un silencio. Después de la tormenta, después del terremoto, después del viento que quebraba las rocas, vino un silencio. Y en el silencio estaba Dios. Arthur Pink, en un libro que se llama precisamente La vida de Elías, dice: esta manera de hablar estaba designada a calmar y apaciguar su espíritu agitado. Esto evidencia de nuevo la bondad y ternura del Señor, que quería mitigar el disgusto de Elías y alentar su corazón. Cuando el alma del siervo recibe de nuevo la seguridad del amor de su Señor, es fortalecido para enfrentarse a nuevos peligros y llevar a cabo cualquier tarea que Él se digne a asignarle. Y Elías recibió un nuevo encargo y lo cumplió con obediencia. Luego de salir de la cueva, se convirtió en uno de los mayores profetas de Israel. Y vemos que su mayor temor, que era la muerte, no la vivió, porque fue arrebatado. En tercer lugar, lo que Dios hace es restaurar el ministerio. Versículos 15 al 16 dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Él restaura el ministerio. Versículo 15 dice: Jehová le dijo: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Arthur Pink también hace un comentario sobre este versículo y dice: Elías estaba en peligro de sucumbir a una melancolía crónica, a una locura furiosa. La única esperanza para las personas que se hallan en circunstancias como estas es salir de sus escondites solitarios y ocuparse de modo activo en alguna cosa útil y beneficiosa. Cuando Elías intentó defenderse nuevamente con el mismo argumento, que él había tenido temor, que él era el único, Dios solo le dio instrucciones para que vuelva a su ministerio, y vemos después en primer libro de Reyes, capítulo 21, 17 y 19, no lo vamos a leer, pero vemos que él está sirviendo nuevamente al Dios en el ministerio que él le había encomendado. Dios había restaurado la relación con Elías. En el 15 y 18, recién acabamos de leer, Dios le mostró a Elías que él seguía obrando. Su temor era ese, el temor que él tenía dentro de, más allá de la persecución, de que lo quisieran matar, el gran temor que él tenía era: el mal triunfó. Yo soy el único que he quedado. Sin embargo, las palabras de Dios, vemos cómo él le dice: mirá, no es así. Yo voy a designar, te voy a mostrar algo para el futuro. Yo tengo asignado a quién te va a suceder. Y el que escape de ti, tal lo matará, y si escapa de él, tal lo matará. Y no solamente eso, sino que yo haré que quede un remanente que no dobló sus rodillas ante Baal. El Señor le mostró que aunque venía un juicio para Israel, Él preservaría un remanente. De esta manera, con ternura, el Señor tranquilizó a su siervo, dándole ánimo a su corazón, mostrándole que Él no estaba solo. Conclusión.
El desánimo es un sentimiento que nos conduce a buscar la soledad, muchas veces también nos lleva a abandonar la obra que Dios nos ha encomendado y a pensar de manera insensata. Si estamos pasando por un tiempo así, es hora de alimentarnos con su palabra. Alimentarnos con su palabra. Vimos que Elías fue alimentado con un alimento especial que Dios le dio para llevar a cabo el largo camino que le quedaba. Alimentarnos con su palabra y ella nos dará la fuerza, el sustento, la fortaleza para salir de la cueva, para salir del desaliento en el cual tal vez estamos atravesando. Es tiempo de contemplar al Señor obrando a través de un silbo apacible, a través de nuestra vida. Oramos. Señor, gracias porque tiernamente nos llamas hacia ti, nos buscaste y nos sigues buscando. Gracias porque nos has reconciliado con el Padre. Gracias porque nos has dado la fe para creer en el unigénito Hijo de Dios. Gracias porque nuestro mayor problema fue resuelto. Ayúdanos, Señor, somos débiles y muchas veces las circunstancias hacen que perdamos de vista el objetivo, hace que miremos más para esta tierra. Ayúdanos, Señor, somos propensos a mirar para esta tierra. Ayúdanos, como veíamos en 1 Pedro, a tener mente de peregrino. Señor, ayúdanos a pensar y a obrar para la eternidad. Señor, y también te rogamos, si hay alguien de los presentes que no te conoce como Salvador, si alguien de los oyentes no ha arreglado las cuentas contigo, Señor, toca su corazón, mueve su corazón hacia ti, que en arrepentimiento y fe pueda acudir a Cristo como único Señor y Salvador de su vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén.